¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es viernes 10 de abril de este año 2020. Las cifras de esta noche, se las recuerdo, tenemos por el coronavirus 233 defunciones, que ese me parece que sería la nota de esta noche, y 3.844 casos confirmados, es decir, sí ha habido un incremento en el número de funciones, sobre todo esta noche. Pero bueno, le doy la bienvenida a mis compañeros Rafa Lule y Marta Obeso. ¿Cómo estás, Marta y Rafa? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues un gusto compartir con ustedes este espacio en el que pues diariamente hemos estado haciendo este interesante ejercicio periodístico. Gracias, compañeros. Buenas Rafa. noches a todos mis compañeros y claro, a todos los que nos van a estar viendo en esta transmisión. Me faltaría Daniel, pero bueno, está de vacaciones, sí, creo. Seguramente se agarró su Viernes Santo, por cierto, para el mundo católico, pues hoy es el día más importante para la Iglesia Católica, bueno, entre hoy y el sábado, así es que para todos los católicos, bueno, pues una festividad, ¿verdad? Una celebración este Viernes Santo, y después vendrá el día de mañana, sábado de gloria. Pero bueno, los temas del día de hoy, me parece que importante comenzar con estos números que ya les dábamos cuenta a usted, y sobre todo, Marta, lo platicábamos un poco fuera de la grabación, cómo se incrementó el número de 194 defunciones que hubo el día de ayer a las que hay esta noche, que son 233. El número de decesos pues va en aumento, y esto casa con lo que pedía el presidente hoy en la mañana, una cadena nacional para el próximo lunes, es decir, que todos los canales de radio y de televisión, todas las estaciones de radio, se junten en una transmisión, seguramente para anunciar el inicio de la fase número 3 y endurecer estas medidas para que la gente no salga y podamos todos juntos combatir al coronavirus. No hay una vacuna, no hay una cura que no sea tu propio cuerpo, es decir, tu propio sistema inmunológico que llegue a pelear con este virus. Así es que por ahora la recomendación es de verdad no salga, aunque el caso no lo han hecho en diferentes partes del mundo. Hay playas en diferentes partes del mundo, sí, y de México. Hay playas en donde el día de hoy la gente estuvo, mucha gente se molestó porque la autoridad no los dejaron estar ahí, pero me parece que entramos a una fase peligrosa, delicada, en donde tenemos que hacerle caso a la autoridad. Mire, no importa si usted es del PRI, del PAN, del PRD, FIFI o de lo que sea, realmente esta enfermedad no agarra parejo. Hay que tener cuidado con eso, Marta. ¿Qué agarra parejo? Pues sí, fíjate que precisamente el día de ayer en la conferencia de prensa el subsecretario López-Gatell decía que estuviéramos preparados para que entre 2 o 3 semanas iniciara la fase 3, pero con la petición de hoy, el anuncio de hoy en la mañana del presidente de la República de que el lunes va a haber un enlace en cadena nacional, pues ya se está esperando que se dé el anuncio de la fase 3 de esta epidemia. Y a mí me gustaría recordarle a todas las personas que amablemente ven este programa, que en esta fase 3, pues ahora sí que lo que se contempla que el número de contagiados se cuente por miles, y por eso es muy importante pues evitar el saludo de beso y abrazo, y seguir suspendiendo las actividades públicas innecesarias. Además va a seguir la suspensión de clases en todas las escuelas, y también estas 2 o 3 semanas de fase 3 pues ya concluyen casi junto con el calendario escolar, ¿no? No han dicho qué se va a hacer al respecto, pero pues el calendario escolar va a seguir van a seguir sin clases. Rafa. Fíjense, compañeros, que Marta, Arturo, que la fase 3, bueno, ya habíamos platicado en las transmisiones anteriores, que se estaba previendo en 15 días, ahorita ya se está adelantando. Ya habíamos comentado el día de ayer que la fase 3 estaba contemplando ya para empezar este lunes. Y efectivamente, al entrar a la fase 3 va a haber más contagios. Tenemos que salir con más restricciones si es que vamos a salir. Los que no pueden evitar quedarse en casa, pues van a tener que salir a fuerzas con el cubrebocas y tratar de lo menos posible tener contacto con la población, con artículos externos, para no llegar a contagiarse.
Además, también quiero hacer una recomendación a todos los que nos estén viendo y nos están escuchando, es de que debemos de tratar bien al personal médico, a lo que son las enfermeras, camilleros, obviamente los médicos, porque ya hay muchas agresiones en contra de ellos, y pues es una verdadera pena que se esté manejando esta situación. Somos una civilización supuestamente ya más a nivel nacional, que obviamente pues ellos son los que están al frente de esta guerra, esa batalla que se está dando, y imagínense si ellos son los que nos van a atender en caso de que nosotros suframos la pena de ser contagiados por este virus, pues agredirlos, eso no conlleva a nada. Y en primero y en segundo, yo entiendo que el miedo podrían orillarlos a lo mejor a pues no estar en contacto con ellos, pero de eso a agredirlos, realmente eso da mucha vergüenza, mucha pena, y no deben de hacerlo. Eso es un llamado para todos. Es un país de contrastes, Rafa, Marta, porque en algunos lados los taxistas se han propuesto para llevarlos, solidarizado, se solidarizan con ellos, salen de trabajar, los llevan a su casa y viceversa. En estos tiempos de coronavirus hay muchas notas de color. Por ejemplo, una enfermera que vive en su camioneta fuera de su casa precisamente para no contagiar a sus familiares, y tiene que regresar a trabajar. Y lo que tú decías, lo que sucedió ayer en un hospital de la Ciudad de México, precisamente aquí en Azcapotzalco, un hospital de zona, en exactamente, donde fallece una persona por coronavirus, y los familiares golpean a los doctores, ¿no? Como si los doctores lo hubieran contagiado, como si los doctores no hubieran hecho su labor, su trabajo, y no sabemos realmente cuáles fueron las circunstancias por las que esta persona se contagió. Pero ya estamos hablando de que han pasado más de 15 días, Rafa, Marta, en que las autoridades hicieron el llamado para no salir de casa. Es decir, los casos que se están dando ahora, la gente ya tendría que haberse quedado en casa, y ahí viene esa disyuntiva. Yo no sé qué piensen ustedes, porque yo por lo pronto en las redes sociales he tenido varias discusiones con algunas personas. Es cierto, muchos viven al día, es cierto, muchos tienen que salir a trabajar y a buscar el dinero para vivir, tienen que llevar el dinero a sus casas y no podrían encerrarse, pero también vemos en la calle personas que transitan sin cubrebocas, vemos en la calle personas que están en reuniones. Veía yo también imágenes de Chiapas del día de ayer y del día de hoy, en estos actos religiosos donde la gente pues está muy cerca, ¿no? Entonces el llamado es ese, Rafa, para respetar a las personas que se dedican a trabajar en la salud, a los camilleros. En fin, hay un enfermero, un camillero al que le echaron café hirviendo, eso en Guadalajara, ya no sé en qué parte del país. Cloro, en Guadalajara, una enfermera. Pero pues, la verdad es que esto no tiene que ver con partidos políticos, aunque el presidente se ha encargado una y otra vez en dividirnos, y ¿saben qué? Lo ha conseguido. Pues sí, y también agregarle, Arturo, Rafa, que precisamente el día de ayer los médicos se manifestaron pacíficamente ahí en el Zócalo, y precisamente preparándose para el inicio de la fase 3, que es donde se espera que el 1% de la población total de todo el país llegue contagiada a los hospitales y estos se colapsen. Estaban pidiendo equipamiento, incluso había quienes manifestaron en redes sociales que se cancelaran la construcción del Tren Maya y todos los proyectos de obra pública que trae este gobierno de la Cuarta Transformación, para que se compre con urgencia el equipo que necesitan estos médicos, que podrían estar atendiendo a más de 1 millón de mexicanos contagiados, precisamente porque no han atendido al llamado de quedarse en casa. Y el día de ayer también veíamos en redes sociales, Rafa, Arturo, cómo en el mercado de La Viga la gente echa bolas, y tuvo que llegar la policía a clausurar el mercado porque la gente no entendía comiendo ahí en puestos públicos. Sí, de hecho sí manifestaron el cierre del mercado de La Viga como una medida preventiva, pero también hay otros mercados en donde están haciendo lo que tú estás comentando, Martita. Y de hecho en el Catepec está, yo posteé una información por lo que están como si no hubiese pasado nada, no hubiésemos estado en cuarentena, todos comiendo y estando en un tianguis. Y pues también igual hay una nota del Excelsior en donde
manifiestan que hacen feria en pueblos de Chiapas y sin importarles el coronavirus, y están en la feria todos ahí, toda la gente caminando uno con otros. Ahora sí que la sana distancia no la hay, y pues esto no nada más es en estas se partes siguen saludando de beso y abrazo. Exactamente. O sea, sí. O sea, Ahora, como que no les cae bien el 20 a los mexicanos. Y sería muy importante poder que la gente viera las imágenes, no con el objetivo de que se espanten, sino con el objetivo de pues estar informados, estar enterados. Lo que sucede en Nueva York realmente es dantesco. Cómo están sepultando a sus muertos en fosas comunes. Los muertos no caben en la fosa común. No hay, o mejor dicho, el protocolo es muy rígido para darle sepultura y para el manejo de cadáveres. La gente que muere en los hospitales no la vuelven a ver, es decir, la gente muere en el hospital y no hay forma, esto pasa en Estados Unidos, no hay forma de que la gente pueda despedir a sus seres queridos, van a la fosa común. Y ahí está documentado por todos los medios de izquierda, de derecha, en fin, yo insisto en esto de seguir divididos. De verdad deberíamos de aprender la lección de otros países y guardarnos, ayudarle al gobierno federal, porque no es una cosa del gobierno federal. La situación ya está puesta. El sistema de salud, ya lo platicábamos esta semana, es un sistema de salud frágil. Por cierto, estaba yo revisando un artículo de Rafael Lule que saldrá en estos próximos días. Es un sistema de salud frágil el que tenemos y esas son nuestras circunstancias. Y en esas circunstancias vivimos, y esas circunstancias también son las que nos tienen en la 4T, y con eso vamos a tener que enfrentar esta pandemia, pues estos casos, y veremos hasta dónde aguanta, Rafa, Marta. Pues sí, esperemos, mira, son las próximas de 2 a 3 semanas en donde el panorama se ve así incierto y trágico como lo están viviendo en Europa, que nosotros no lo podemos creer y no damos crédito porque pues no hemos llegado a esos niveles, pero ya deberíamos de tomar medidas. Por eso se sigue insistiendo en una cuarentena generalizada, que esto significa que vayan a estar 14 días más evitando al 100% el contacto con personas fuera de la casa. Si ahorita hemos llegado a estos niveles y tú estás sano en casa, la invitación es que en los próximos 14 días no salgas, y si sales por lo más indispensable, no tengas contacto con ninguna persona que está en la calle, y esto para evitar precisamente contraer la enfermedad, porque pues es cuando más gente se va a contagiar en las próximas 2 a 3 semanas. Y yo quería destacar, Rafa, Arturo, en países como en Gran Bretaña, donde todos los días a las 7 de la tarde sale todo el mundo de sus casas con sirenas a aplaudirle a los doctores, a animarlos, a consentirlos, a apapacharlos, aunque sea con aplausos desde las puertas y las ventanas de su casa. Ojalá y en México se pudiera hacer esto. Sí, de lo que estábamos comentando, la agresividad de la gente en contra de los servicios médicos. No pueden ya ni salir con sus uniformes porque con el temor de que lo vayan a agredir. Entonces, pues ya una de las cosas que están optando es por cambiarse de ropa y salir de la chamba así, cuando las personas no saben qué es lo que están pasando. Entonces, y aparte de eso, pues vimos hace como 2 semanas, creo, corriéndose en las redes sociales un video de un médico que cuando llega a su casa, su hijo le iba a recibir y tuvo que pararlo, echarse para atrás para evitar contacto con él, y se puso a llorar. Precisamente esas son las cosas que están viviendo hoy en día todos los actores que están dentro de la parte médica. Y como dijo también Arturo, bien atinado, es de que algunos se duermen mejor prefieren dormirse en el carro para no llegar a contaminar a sus seres queridos. Pues sí. Son de los sacrificios que están manejándose y nosotros debemos de respetarlos, y al contrario, debemos echarles porras, como tú dices, Marta, echarles porras porque ellos están al frente de esta batalla. Ahora, sí, y sin equipo. Y sin equipo, Marta, exactamente. Sin equipo, Marta. Sin equipo, lo agregaste muy bien. Yo vuelvo a insistir en esto, quizá debería de parar las obras el gobierno federal en este momento. Yo creo que sí, pero también el gobierno tiene todo el dinero, hay que ejercerlo,
y es ahí donde vendría una reflexión para todos. ¿Vale la pena los programas sociales o todos los programas sociales de López Obrador cuando tiene una clientela de más de 30 millones de personas que viven de un programa social? Y vamos, no pongo en duda que no necesiten el dinero, sino repartirlo a todos y para todos de esa manera, cuando te puede sorprender una pandemia, un terremoto, un fenómeno natural que nos golpee como ha pasado históricamente, ¿no? Y que son cosas con las que uno tiene que aprender a vivir, y los gobiernos, como los gobiernos mexicanos, creo yo que no han aprendido la lección del todo, ¿eh? Así es, y también a mí me gustaría agregar que hay que tomar en cuenta que pasando las 2 próximas o 3 semanas de la fase 3, pues viene la fase 4, que la fase 4 es cuando, a pesar de que se reducen los contagios, o sea, todavía pueden haber una segunda ola de nuevos contagios. Ya lo hemos visto en otros países. Pero fíjate que ahí nada más para agregar algo, Martita, la fase 4 ya es un extremo, ¿eh? Ahorita ningún país estaba manejando la fase 4. Se había rumorado como fake news, que Italia estaba ya en fase 4, y la verdad es de que llegar a fase 4 o hablar de fase 4 es realmente algo catastrófico, ¿eh? Dejar a los muertos, a los enfermos ya morir. O sea, eso ya es una cuestión ya muy desesperante. Esperemos no llegar en ningún país del mundo a esa fase. O sea, lo que sí es de que pueda revivir una nueva ola de contagios, sí. De hecho, se estaba manejando en Corea del Sur, se estaba manejando que hay enfermos, bueno, que ya fueron recuperados, contagiados, que fueron recuperados, que vuelven a recaer. Contaron así como 50 posibles nuevos enfermos que ya se tuvieron que, me han dicho que volvieron a recaer, pero son 50 nada más, pero eso sí es posible. Y sobre todo no perder de vista de que esta fase 4 sigue su probabilidad siempre y cuando la Organización Mundial de la Salud no declare el fin de la pandemia, que sería ya la fase 5. Entonces, mientras la Organización Mundial de la Salud no declare el fin de la pandemia, pues está vigente la probabilidad de que haya una fase 4. Hay que estar atentos. Y bueno, sí, pero la fase 4 es extrema, ¿eh? Sí, como dice Rafa, hay que hacer caso a las sugerencias, a las indicaciones del gobierno de la República, los gobiernos estatales, los municipales, precisamente para no llegar a esa fase 4, que de verdad sería catastrófico. ¿Qué tendría que pasar para que nosotros llegáramos a esa fase? Estar peor, insisto, peor que Italia o que cualquier otro país que haya pasado ya por todo este trance. Y eso no lo sabremos hasta después de 1 o 2 meses. Entonces hay que hacer caso. No hay otra, ¿sí? Y lo que habíamos dicho antes de pasar al último tema, porque el tiempo se nos va, caminar como sociedad, unirnos como sociedad, con o sin el presidente, con o sin la gente del gobierno, ¿no? Ellos solamente llevan agua a su molino de manera política. A mí me parece que los partidos políticos y algunos otros actores han permanecido en silencio, y eso me parece bien en la parte política. Deberían de hacer llamados ahí, y sí deberían de entrarle con su lana, con las prerrogativas que les ha hecho la invitación el presidente, para que regresen una lana, para que regresen dinero y que pueda ocuparse en estos momentos que se necesita. Pero también hay que ser vigilantes, porque lo hace Morena, que es el partido en el poder, lo hace con el 50% para buscar eso, pero habrá que vigilar después, porque ellos tienen ahora la batuta de los programas sociales. Habrá que ver que no se utilicen de forma electorera. Y por otro lado, cuidarle las manos también a los políticos, porque sucedió desde 1985 con tanta ayuda que llegó a nivel mundial. Sucedió en el 2017 en el gobierno de la Ciudad de México, sucedió en el Congreso de la Ciudad de México, que ahí se volaron una lana, algunos diputados que por ahí andan, que compraron
tabletas con ese dinero y le repartieron en tiempos electorales. Entonces, yo creo que hay que estar vigilantes como periodistas, como sociedad, de qué va a suceder con esos recursos, porque al fin y al cabo esos recursos son recursos públicos, son recursos de todos los que tributamos en la Ciudad de México o en cualquier parte del país. Marta, ¿qué opinas al respecto? Pues sí, o sea, es muy importante, pues ahora sí que no puedes hacer un exhorto ahora sí que a la integridad de los políticos, pero sí un exhorto a la ciudadanía a estar vigilante, ¿no? Pero pues también hay una cultura de estar recibiendo todas estas dádivas y todos estos estas promociones que tú dices, a pesar de que se sospeche o que se crea que viene de recursos que deberían de haber sido ocupados en otras cosas como en el sector salud, y la gente no denuncia, Arturo. Tú lo sabes, aquí en el país hay una gran población que está ávida de que les regalen lo que sea, aunque no lo usen en su casa. Esas tabletas que tú mencionaste, se peleaban por ellas y eran desechables, no servían para nada realmente. Pues servían, para la utilidad era el voto, ¿no? Y sí, se los dieron. Entonces aquí nos pone el punto de reflexión. Tenemos partidos políticos que nos salen muy caros y que le regresan muy poco a la sociedad. El PRI, el PAN, el Morena, no le regresa mucho a la sociedad y me parece que se puede hacer mucho con menos recursos. Rafa. Sí, claro, ese es el problema de cada elección, ¿no? Y no es la excepción, aún estando Morena en esos momentos que se las da de que no procede de esa manera. Sin embargo, las críticas están por ese sentido, ¿no? Y no nomás Morena, o sea, estamos hablando de todos los demás, pero precisamente era parte de lo que tú habías comentado antes de entrar al aire, Arturo, entrando en este tema de cuál es la aportación que ahora los partidos políticos están haciendo para poder apoyar esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, que es una de las cosas que también ha estado en las mañaneras exhibiendo el presidente López Obrador, en donde presume mucho de que Morena va a estar aportando cierto porcentaje y que muchos de los funcionarios de la 4T están aportando cierto porcentaje de su sueldo para poder apoyar a esta emergencia, y que otros partidos como el PAN o el PRD o el PRI pues no están aportando nada, ¿no? Pues sí, bueno, pues se nos acaba el tiempo, Martita. ¿Les parece pues sí, un último tema y un último comentario de los dos, que era el que había sugerido Rafa hace un momento, que era el precio del petróleo? Al final, una llamada del presidente de Estados Unidos, y aceptas porque aceptas. Rafa, Marta, último comentario. Pues qué bueno que aceptó después de la amable llamada que le hizo el presidente de Estados Unidos, porque si no, no hubiera podido seguir manteniendo el precio de la gasolina abajo, como él lo dijo. Qué bueno que aceptó. Bueno, la gasolina va a subir, obviamente, porque al momento de que se estabilice o se posicione el precio del petróleo, obviamente los combustibles van a estar igual, de la misma manera como estaban antes. El asunto la crítica de lo del día de ayer es que Rocío Nale, quien es titular de la Secretaría de Energía, pues rechazó el recorte de la producción de 400,000 barriles en el país, abandonando esta reunión virtual y amenazando con salirse del pacto cuando la OPEP, sabemos que México no es parte de la OPEP, pero la OPEP convocó a todos los productores a nivel mundial para poder llegar a un acuerdo en la reducción de la producción de petróleo. Y esto después de 5 horas o 6 horas de estar tratando de calmar los ánimos a esta señora, a esta Rocío Nale, quien a cada momento solicitaba permiso para pedir la asesoría, o más dicho, las instrucciones del presidente López Obrador,
Entonces, esto pues es un tache precisamente para México a nivel mundial. Pues ahí están los temas del día de hoy. Insistimos en los números y lo que probablemente podría pasar el próximo lunes. También insistimos en que pues ha crecido el número de decesos desafortunadamente y hay que estar muy pendientes. El llamado es a hacer caso a las autoridades, el llamado es a quedarse en casa y pues es la única forma, además de seguir los protocolos de lavarse las manos, de tener una buena higiene, de no estar en lugares concurridos, es la única posibilidad que tenemos de ganarle la batalla a esto. Y si usted ya está desesperado por estar en casa, créame que si no nos metemos todos y nos guardamos, nos vamos a tardar más tiempo. Gracias, Marta. Gracias, Arturo. Gracias, Rafa. Nos vemos en la próxima. Rafa. Hasta luego, Arturo. Hasta luego, Marta. Adiós. Pásela bien, gracias por su atención.